Querida audiencia, seguimos, amén, adelante, y ahora ya pues entra el apartado o el tiempo de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que traemos hoy? Bueno, ¿qué es lo que trae el siervo de Dios hoy? Pues el siervo de Dios hoy trae una charla sobre la escatología, amén. No nos vamos a centrar en ningún punto específico, ¿vale? El hermano Eugenio es libre como miembro de la casa de Radio Vida Villafranca que es, él puede ir exponiendo lo que él vea bien, amén. Y ya hay un hermano de Chile, amén, que nos está viendo desde Chile. Y bueno, pienso que nos está viendo desde Chile. Él dice que es de Chile, a lo mejor está aquí. Eugenio. No, a ver, en mi canal en YouTube nos escriben bastante de. No, por eso te Chile. Digo, es que he dicho yo muy rápido que nos ve desde allí, que nos pueden ver, sí, por supuesto que sí, sí, pero que no sé si el fácilmente. hermano está allí o está aquí, ¿vale? Entonces él ya nos ha hecho dos preguntas, ¿vale? Yo ya se las he pasado por escrito al hermano Eugenio, y al igual que ustedes también pueden hacernos preguntas y yo se las iré pasando al hermano Eugenio para que él las responda, ¿vale? Sobre el tema escatología, ¿vale? Lo que ustedes quieran pueden ir preguntando. Así que, Eugenio, toma tu tiempo, hermano, y a disfrutar. Bueno, muy buenas noches. La verdad que estamos disfrutando, es una noche de mucha bendición. Y bueno, aunque Emilio va a ser una charla de escatología, bueno, quisiera tomar algo como base, que sirva como una plataforma para desarrollar este tema. Y quisiera comenzar. La escatología es muy compleja. La escatología, aparte de ser muy compleja, es una rama de la doctrina que abarca muchísimo tiempo. De hecho, es escatos, logía, el estudio de los eventos finales, el estudio de los últimos acontecimientos, eventos del porvenir. Se podría traducir la palabra escatología. Y la verdad es un tema muy largo, tan extenso que, bueno, a día de hoy, todos los lunes, en un canal en Cello que se llama Iglesia de Alcañil, es una iglesia que está en un pueblecito, en Alcañil, por la zona del norte. El pastor se llama Daniel López, y está pastoreando esta iglesia desde hace bastante tiempo. Y los hermanos me invitaron, pues como tú, a un programa. Pero bueno, pues se convirtió en la semana que viene continúa, la semana que viene llevamos 22 clases de escatología. Y bueno, hasta que los hermanos pues me digan, ya eres muy pesado, ya no te queremos escuchar más, pues yo seguiré, porque es lo que me hace feliz, hablar de las Sagradas Escrituras. Quisiera tomar de base por lo menos la apertura de los sellos de Apocalipsis. Creo que es un buen lugar intermedio, ¿vale? Porque realmente la escatología, para estudiarla a un nivel hermenéutico, pero un hermenéutico riguroso, tendríamos que irnos a pactos y dispensaciones, hablar del pasado antes que el futuro, tendríamos que conocer la historia de los imperios mundiales. Por lo menos los imperios mundiales, cuando hablo de imperios mundiales, yo me refiero a una perspectiva según las Sagradas Escrituras. Ha habido muchos imperios mundiales. Por ejemplo, un gran imperio mundial, qué sé yo, pues de Gengis Khan, pero no aparece en las Sagradas Escrituras, y fue uno de los imperios más increíbles de la historia secular. Pero sin embargo la Biblia nos resalta diferentes imperios, como es Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, y algunos últimos que ya pertenecen a la escatología. Y para hablar de escatología deberíamos comenzar con todo eso. Es decir, antes de hablar del futuro deberíamos hablar del pasado, comenzar con imperios y con un tema que es muy, muy, muy largo, que es voy a dar un poquito de luz si queréis a esto. Es las 70 semanas de Daniel, que profetizó Daniel 9:27, en el que nos hace diferencia entre la Iglesia e Israel. Dios tiene
un plan con Israel y un plan con la Iglesia, que era el misterio. Por cierto, la Iglesia no es el plan B, nunca fue el plan B de Dios. La Iglesia, como dice Efesios, es el misterio escondido. Siempre estuvo ahí como un plan. No se le puede llamar a Israel fue un plan A y la Iglesia un plan B, o la Iglesia un plan A, no. Sino que Dios tiene un plan con Israel y un plan con la Iglesia. Cuando hacemos diferencia de todo esto, hemos conocido pactos, dispensaciones, hemos conocido la historia de los imperios, hemos navegado en la misteriosa profecía de las 70 semanas, entonces es cuando ya podemos empezar a hablar del arrebatamiento y todos los temas escatológicos. O sea, imagínate lo extenso que es la escatología. Yo soy una de las ramas que a lo largo de estos más de 20 años estudiando la Biblia me sorprende cada día más y siempre, de hecho, ahora estoy redescubriendo otra vez o reestudiando la escatología y todas las semanas aprendo algo nuevo, o sea que es increíble. Es una de las grandezas de la palabra, ¿no? Que cada vez que te asomas a ella siempre tiene algo nuevo que darte. No tiene fin, la verdad. Basilio Motos, que está con el Señor, me dijo un día algo. Yo tenía varias charlas con Emilio, con Noé, con sus hijos. Yo me llevo muy bien, los quiero un montón. Y tuvimos el privilegio de tenerla aquí en Alcalá, prácticamente en el mismo barrio. Y yo pues subía a su casa a oírle, y él me enseñó a ver la Biblia como lo que es. Él me citaba y me decía: Eugenio, la palabra dice que la Biblia es viva y eficaz. Medita. Y él siempre me decía que meditara y meditara y meditara, hasta que me dio esa luz de decir: es viva, tiene vida. Cuando dice que es viva, no es algo muerto, es algo que tiene vida. Me decía, la Biblia es un libro con vida. Pregunta, que te va a responder, me decía. Y él fue el que me encaminó a hacer preguntas a la Biblia y ver en ella las respuestas. Siempre he visto a la Biblia como un ser vivo. Es el único. Mira que a mí me encantan los libros, yo soy amigo de los libros desde hace mucho tiempo, porque lo único que hacen es enseñarte. Los libros es lo único que hacen. Y no he encontrado ningún libro que pueda llenar tanto como las Sagradas Escrituras. Amén. La verdad. Bueno, pues vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 6, porque si no, estaríamos aquí, sería una charla entre nos, como dice ese. Apocalipsis capítulo 6, ahí nos está hablando, va a ocurrir algo. Dice Apocalipsis capítulo 6, verso 1, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis capítulo 6, ¿por qué inicio desde aquí? Lo que va a acontecer aquí marca una línea en la escatología. La pregunta es: ¿cuándo sucede la apertura de los sellos? ¿Cuándo sucede? La apertura de los sellos, lo que da como resultado, de hecho, lo primero que da como resultado son una serie de jinetes, caballos. Los conocidos, esto lo conoce todo el mundo, ¿no? Dinos algo de Apocalipsis. Todo el mundo dice, bueno, los 4 jinetes del Apocalipsis. Son los más famosos del Apocalipsis, los 4 jinetes. Y esos 4 jinetes es una secuencia de juicios que marcan un antes y un después en la escatología, porque es el inicio de una serie de juicios que van a venir sobre el mundo entero. Ocurre que cuando el primer sello se abre, que la pregunta es: ¿quién abre estos sellos? La misma Biblia dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Este Cordero
no es otro que en el Evangelio, como dice, fue la respuesta a la pregunta de cuando Jesús apareció en el Jordán y fue esa revelación. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces llegó un momento en el que el apóstol Juan, preso en la isla de Patmos, él tuvo una experiencia, de modo que tuvo una experiencia en el Espíritu. Juan se convirtió en un viajero en el tiempo. A Albert Einstein le hubiera gustado tener una charla con él, porque él fantaseaba con la teoría de la relatividad, con la curvatura de espacio-tiempo, incluso con viajar en el tiempo, y hoy día se está fantaseando con viajar en el tiempo, y que si hay ciertas partículas que ya la han conseguido, pero son teorías. Bueno, pues Juan se convirtió en un viajero en el tiempo, porque en el Espíritu le llevó Dios al futuro, le mostró todo el futuro en sueños y visiones, y luego le regresó al pasado y le volvió a introducir su espíritu en el cuerpo. Entonces se convirtió en un viajero en el tiempo. Por eso yo digo que Apocalipsis es algo que ha ocurrido, porque ha ocurrido, Juan lo vio como algo que había pasado, que no ha pasado, en nuestro tiempo todavía no ha pasado, pero que ocurrirá. Apocalipsis es un libro en el que está por encima del tiempo, que se mueve en la eternidad. Se mueve en la eternidad por esa razón, porque le llevó Dios. En el capítulo 4 leemos lo siguiente. Dice: después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y oí una voz como de trompeta hablando conmigo, que me dijo: sube acá. Entonces de pronto Dios hace algo que nunca había hecho, y es tomar a alguien, dejar el cuerpo donde estaba, en la isla de Patmos, pero de alguna manera en el espíritu le saca de ese lugar, y cuando dice sube acá, ya nos está diciendo que le está subiendo a lugares celestiales. Él empieza a ver, Juan empieza, claro, existe en la Biblia lo que se llama un lenguaje antropomórfico, que Juan lo que veía, él había cosas que no sabía explicarlas. De hecho, en el cielo no solamente hay cosas que no sabemos cómo son, no podríamos explicarlas, incluso hay cosas, hay conversaciones que no sabemos explicarlas. Cuando el apóstol Pablo dijo: conozco a un hombre en el cuerpo, fuera del cuerpo, que subió, dice, oí cosas, no dice que vio cosas, dice, oí cosas inefables que a los hombres no les es lícito expresar. Entonces, ya no solamente se oyen cosas maravillosas, sino que se ven cosas extraordinarias. Entonces, de alguna manera, el apóstol Juan, él quiere describir todo lo que está viendo, y en ocasiones, pues él toma semejanzas. Y a la hora de estudiar escatología, es muy importante estudiar cada detalle, porque las semejanzas que va a usar el apóstol Juan, quizá él no lo sabe, pero está siendo inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se lo está mostrando así, porque luego guardaría una relación con un lenguaje simbólico que fusionaría con los demás libros de la Biblia. Un ejemplo, y sigo adelante, cuando por ejemplo en Apocalipsis 13 dice la Biblia: y me paré en la arena del mar, vi subir del mar una bestia, y dice, y era semejante a esto, y tenía parte de león, y tenía los pies como tal, y habla de una bestia, y cuando termina dice, y luego vi subir otra bestia, pero esta vez ya no del mar, de la tierra, y esta bestia era así, y cuando nosotros estudiamos ese tema a nivel independiente, ¿vale?, nos damos cuenta que hay un momento en que decimos, bueno, ¿por qué bestias? Porque él lo describe como bestias, y se parece a un león, y tiene parte de oso, y tiene parte de leopardo, y es como una bestia terrible. Cuando nosotros cogemos Daniel capítulo 7, y Dios le va a mostrar el futuro de los imperios, y para mostrarle Dios el futuro de los imperios le hace ver a Daniel sueños y visiones, y a Babilonia, al imperio de Babilonia, se lo muestra parecido a un león, y los medos persas se parecen a un oso, y Grecia se parece a un leopardo, y Roma es una bestia terrible y espantosa. Y luego nos vamos a Apocalipsis y aparecen bestias con partes de aquellos imperios, para hacer una fusión de decir, ¿te das cuenta? Esto y esto hablan de lo mismo.
Entonces Juan empieza a describir lo que él está viendo. Y en el capítulo 4, las puertas del cielo se abren, él entra y él empieza a ver y a oír cosas que ningún ser humano hasta ese entonces había visto y había escuchado. Capítulo 4 es increíble. Capítulo 5, ve a Dios sentado en el trono y resulta que tiene un rollo que está sellado con 7 sellos. Resulta que hay un clamor en el cielo porque no hay nadie digno de poder abrir el libro y desatar los sellos. Es interesante que el que grita que nadie, ¿quién puede abrir el libro y desatar los sellos? Dice la Biblia, y un ángel fuerte pregonaba a gran voz. Un ángel fuerte pregonaba a gran voz. Cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, vamos a ver cómo la iglesia no está, que ese es un detalle que yo voy a dar, como la iglesia ha sido arrebatada a los cielos. Antes de todo esto, hay una actividad angelical en el mundo. Cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, vamos a ver la intervención de los ángeles como en ningún otro libro de las Sagradas Escrituras vemos Dios usa a los ángeles para un montón de misiones, pero para muchísimas, sobre todo en los juicios que empiezan los sellos, las trompetas, las copas de la ira. Vemos la intervención de los ángeles de una manera increíble. Y uno dice, ¿por qué Dios usa tanto a los ángeles? Bueno, porque lo que Dios estaba usando hasta ese entonces, que era la iglesia había sido arrebatada. Resulta que cuando la iglesia sea arrebatada, que el arrebatamiento es un tema que deberíamos hablar bastante tiempo, pero yo no digo nada que no pueda afirmar con las Sagradas Escrituras, eso sería algo inmoral, pero yo tengo mi postura que defiende con base bíblica, donde la iglesia no pasa la gran tribulación. O sea, que antes de que todo esto suceda, la iglesia es arrebatada. Cuando la iglesia sea arrebatada, millones de personas en la tierra van a desaparecer. O sea, el mundo, este beneficio para la iglesia, para el mundo va a ser un impacto. ¿Qué ocurrirá cuando de pronto la iglesia sea arrebatada y millones de personas en todo el mundo desaparezcan? Imagínate, Emilio, el caos que va a haber a nivel mundial. Imagínate, de pronto miles de personas, millones, desaparecen de la tierra. ¿Cuántos cristianos sean doctores? Eugenio, conforme a la Biblia, Eugenio, ¿qué tiempo estaremos viviendo en la tierra cuando sea el arrebatamiento? Vuelve a repetir la pregunta. Conforme a la Biblia, ¿sí? ¿Qué tiempo estaremos viviendo en la tierra en el arrebatamiento? O sea, cuando la iglesia sea arrebatada. Sí. Bien, cuando la iglesia sea arrebatada, ocurre esto, y ahora te respondo a la pregunta, ocurre lo que hemos leído. Ocurre que va a haber un acontecimiento que se llama la apertura de sellos. La apertura de los sellos van a dar como acción el derramar de los juicios de Dios en la tierra. Y los juicios de Dios en la tierra se derraman porque la iglesia ha sido arrebatada, según Apocalipsis, ha sido sacada fuera, está en los lugares celestiales, y mientras la iglesia está en el cielo, y en el cielo hay 2 acontecimientos muy importantes, que son el juicio de los galardones, donde allí la iglesia no se le juzga la salvación, sino que se le hace un juicio para recompensar por todo lo que han hecho mientras estaban en el cuerpo, es decir, un juicio para recompensar. Eso se llama el juicio de los galardones, exactamente. Y también se celebra un acontecimiento que se llama las bodas del Cordero, porque ahí pasa la iglesia, que actualmente es la novia, pasa a ser la esposa. Esos son los 2 grandes acontecimientos que ocurren en el cielo, y mientras eso ocurre, que la perspectiva de tiempo en el cielo nosotros no la controlamos, porque cuando salgamos de esta dimensión, hay una dimensión que se llama materia, espacio y tiempo. Nosotros aquí estamos sujetos al tiempo. El tiempo pasa para adelante, no podemos detenerlo y no podemos ir al pasado. O sea, el tiempo fluye de una manera
que no podemos detenerlo. Pero cuando nosotros salimos de este cuerpo y vamos a otra dimensión, que es la celestial, en esa dimensión viviremos en lo que se llama eternidad. La eternidad no está sujeto a materia, espacio y tiempo. Allí no hay tiempo. Todo se vive como en un presente. Entonces ahí no tendremos esa noción del tiempo como la que tenemos aquí en la tierra. Pues mientras sucede eso con la iglesia, aquí en la tierra se van a desatar unos juicios donde su culminación serán 7 años. En esos 7 años van a ocurrir una serie de cosas. Lo primero que va a acontecer en esos 7 años es la apertura del primer sello. Y la apertura del primer sello, que quien abre este sello no es otro que el Cordero, es decir, Cristo, porque es el único digno para romper los sellos y leer el libro. Fíjate que un ángel fuerte no puede. Y mira que en la Biblia los ángeles son fuertes y poderosos. Pero ¿por qué un ángel fuerte? Y aquí cuando la Biblia habla de sellos, la idea de Juan es un sello de cera. Y un sello de cera haces así y lo parte. Pero ¿por qué el ángel fuerte dice que no es? Fíjate que quien movió la piedra del sepulcro donde pusieron a Jesús fue un ángel normal. Imagínate lo que puede hacer un ángel fuerte. En la Biblia habla de que será un ángel quien tome a Satanás, al falso profeta, y dice la Biblia que los va a atar a Satanás durante 1000 años y lo va a atar con una cadena y lo va a atar tan fuerte que ni Satanás se va a poder desatar. Un ángel. Imagínate lo que puede hacer un ángel fuerte. Pues un ángel fuerte no puede romper esos sellos de cera. ¿Y por qué? Porque la Biblia nos da el secreto, quién es digno de abrir los sellos. Porque no es algo de fuerza, sino de dignidad. Amén, gloria a Dios. Y en Dios, mis amados, en Dios a la fuerza no sacamos nada. Tratar a Dios a través de fuerza serían hacer un esfuerzo por hacer, porque en Dios no se consigue nada por la fuerza. Muchas veces queremos conseguir cosas a la fuerza, ¿no? Queremos que Dios cumpla una petición a la fuerza. Queremos que Dios nos dé un cargo por fuerza. Y queremos que Dios nos escuche por la fuerza, por lo que soy. Pero en Dios no se consigue nada por la fuerza. Amén. No es con fuerza, sino con dignidad. Sí, Señor. Entonces, hay cosas que no necesitan fuerza física. Pero la Biblia dice que deleítate en Jehová. Hay un texto que dice deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Muchas veces las peticiones del corazón no se cumplen por fuerza, sino más bien por deleite. Te deleitas, el Señor sabe lo que tienes necesidad y en su sana voluntad y sabiduría Él las concede. Pues el juicio, y volvemos, el juicio se inicia con la primera del primer sello. El primer sello da como resultado un caballo blanco. Ese es el primero de los 4 famosos jinetes del Apocalipsis. Y dice que este primer caballo blanco, dice quien lo montaba, es decir, había un jinete en él, quien lo montaba tenía un arco. Es interesante que aquí la palabra arco, en el griego koiné, yo no sé griego ni nada, pero hay referencias que podemos usar y este arco no tiene flechas. Es interesante que sea un arco sin flechas. Sigue y dice, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Muchos han dicho aquí que este caballo blanco es Cristo, porque es un caballo blanco, tiene una corona, sale venciendo y para vencer. Y aquí la gente, pues muchos han visto a Cristo. Bueno, si la pregunta es ¿este es Cristo? La respuesta sería que no, porque ¿quién abre los sellos? ¿Quién ha abierto los sellos? Los sellos los ha abierto el Cordero, y el Cordero era Cristo. Cristo no puede abrir los sellos como un cordero y salir de él como un caballo y un jinete. Entonces, forzosamente, ya lógica,
Muchas veces aplicamos la lógica a la Biblia y la entendemos. Lógicamente, Cristo no es ese ser. Si es cierto que Cristo luego regresa en Apocalipsis 19 montado en un caballo blanco, y para que vean que ese no es el del capítulo 6, se le identifica, dice, viene montado en un caballo blanco. Y dice Juan, y le miré, he aquí un nombre, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Lo identifica, dice, es como diciendo, ese del capítulo 19 que viene montado en un caballo blanco, ese sí es Cristo, ese sí es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, pero este no. La pregunta es, si no es Cristo, entonces ¿quién es? Bueno, cuando la iglesia sea arrebatada, que habrá un caos a nivel mundial, algo va a ocurrir, y es que todo lo que hay en el mundo se va a desplomar. La economía se va a desplomar de una manera sin precedentes. Los gobiernos se van a volver locos porque no tienen respuesta a los acontecimientos que están pasando en el mundo. Luego, cuando la iglesia sea arrebatada, Satanás va a saber lo que ha acontecido, y jamás Satanás le va a llevar al mundo a que esto sea algo de Dios y algo bueno. Es que resulta que como vosotros nunca habíais seguido a Dios, vosotros no habéis sido librados de la ira y tal. Satanás no va a convencer así. Entonces Satanás tiene que dar una explicación que vaya en contra, inclusive puede que o bien eche las culpas a Dios, o bien, qué sé yo, se invente cualquier otra cosa. Esto es algo que podemos especular. Hay muchas teorías de que el anticristo, que será un líder político que se levante en medio de Europa, de una coalición de Naciones Unidas, concretamente 10 Naciones Unidas, que serán 10 naciones escogidas, que según Daniel capítulo 2, verso 42, y también Daniel capítulo 7 y capítulo 8, nos hablan de que serán 10 naciones que hayan pertenecido al antiguo Imperio Romano, es decir, que en su pasado hayan pertenecido al antiguo Imperio Romano, que 5 de ellas serán más poderosas que otras 5 y se unan. Y en esa unión, de esa unión, surge un líder para gobernarlos a todos, que aquel líder, la Biblia lo identifica como el anticristo. El anticristo no será, no tendrá apariencia de un ser monstruoso, al contrario, cuando aparezca este líder en medio de la unión de esas 10 naciones, de hecho, las naciones presentarán su plan de gobierno, porque hay, digamos que hay una sede vacante de que uno de ellos sea quien gobierne la coalición de Naciones Unidas. Esto es algo que ya el mundo está como preparando. Se está hablando de un nuevo orden mundial. Se está hablando de que debería haber un solo candidato que sea el que controle este nuevo orden mundial. Esto es algo que, bueno, lo vemos en las televisiones, lo leemos en revistas, en periódicos, lo vemos en internet, pero esto es algo que se llama un misterio de la iniquidad. Satanás está preparando, cada vez se ve más cercano, la escena mundial está preparado para el surgimiento de este ser. A nivel económico, esta crisis mundial sin precedentes, esta crisis sanitaria, todo lo que estamos presenciando, todo lo que estamos viviendo, todos estos adelantos tecnológicos, todas estas tecnologías de última generación que nosotros estamos presenciando. Ya la Biblia decía que habría un aumento de ciencia sin precedentes. Es increíble que hoy día haya un proyecto que algunos, bueno, sacan pruebas, pero hay un proyecto que se llama Proyecto Bloomer, que es capaz de proyectar imágenes que parecen tan reales, imágenes en el cielo, donde se ven acontecimientos en el cielo. Incluso hicieron una prueba es que no recuerdo qué cantante fue, donde cantó y la gente creía que estaba viendo a una persona y estaba viendo una proyección, pero era tan real la proyección que
la gente creía que era esa persona. Cuando apagaron la proyección no se lo creyeron. Entonces hay un adelanto y me dirás, Eugenio, ¿y qué tiene que ver todo esto? Cuando nosotros estudiamos Apocalipsis a nivel profunda, vemos destellos de todos esos avances tecnológicos, la manera en que el falso profeta va a solucionar la crisis mundial, porque es el falso profeta el que plantea la solución a la crisis mundial. Una estatua que infunde aliento y comienza a hablar, que se mate a 2 testigos que prediquen y que resuciten al tercer día y que todo ojo le vea. ¿Cómo es posible que todo ojo pueda ver una resurrección en Jerusalén? ¿Cómo lo ven los de España en directo? ¿Y cómo lo ven los de África? ¿Y cómo lo ven los de China? Todo ojo lo verá. Esa también es una frase hebrea, pero que abarca de que será un acontecimiento donde digamos que se extienda, pero cuando dice de que todo ojo lo verá, o sea, la gente va a presenciar todo eso. ¿Y cómo lo va a presenciar? Si no hubiese televisiones en directo, es decir, si no hubiese un avance tecnológico, eso no se podría cumplir, esa profecía. Entonces, incluso los avances tecnológicos, la coalición de Naciones Unidas que se está hablando desde hace, que escuchen, el nuevo orden mundial no es algo que lo sacó Reagan o en la ONU. Esto ya viene desde mucho atrás, esto viene incluso desde Génesis, esto viene desde Nimrod, cazador delante de Jehová, que esa palabra cazador delante de Jehová tiene que ver con alguien que se opuso contra Dios, que quiso hacerle guerra. El nuevo orden mundial tiene que ver con Babel, con la fundación de Babel. Tenían todos una misma lengua, un mismo idioma, y se unieron ¿para qué? Para hacer una torre que llegara ¿a dónde? Cielo. Que llegara al cielo. ¿Y por qué querían llegar al cielo? Dice, para hacernos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Aparte que querían evitar el juicio que había venido antes, que era el diluvio. Si no va a ser que venga otro diluvio y no tengamos dónde escapar del diluvio. Querían hacer una torre, pero ya no solamente era eso. Ya no solamente querían escapar del juicio de Dios, que eso era evidente para ellos, es que querían llegar al cielo. Y esto de querer llegar al cielo tiene que ver con un golpe de estado. Esto de llegar al cielo tiene que ver con en contra de Dios. No queremos que reine sobre nosotros. Y este pensamiento no proviene de otro lugar, sino que del corazón del mismo Lucifer, cuando en Isaías 14 dijo, subiré ¿a dónde? Subiré al cielo y junto a las estrellas de Dios estableceré mi trono. O sea, la idea del nuevo orden mundial, que es unión para decir a Dios, no queremos que reine sobre nosotros, esto ya proviene de las mismas entrañas de Lucifer y ya viene fomentado desde Nimrod, desde el libro del Génesis. Cuando se haya esta unión, surge un líder, que la Biblia lo identifica como el anticristo. Es increíble. Eso Eugenio, ¿sí? ¿Eso es preparado y planeado por Satanás? ¿El qué? Lo que es la unión, estos países, esta unión ¿esto es preparado por Satanás? ¿Para que él sea el que reine? Claro, porque vamos a ver, cuando la iglesia sea arrebatada, sí, entonces entra ya en acción este misterio. Entra en acción todo el plan. Sabe Satanás que le queda poco tiempo. Entonces, de alguna manera, su deseo siempre ha sido reinar. Según Apocalipsis capítulo 13, cuando la Biblia dice, y le dio el dragón todo su trono y toda autoridad, es decir, mira cómo funciona Satanás. Vamos a ver. La Biblia dice que... Pero discúlpame, ¿vale? Es que si no me voy. Yo entiendo que el que controla todo lo que tiene que acontecer es Dios, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde está la mano de Dios ahí en eso? Bueno, o el por qué permite Dios eso. Bien. Ahí la pregunta. Esto se inicia, fíjate, todo este surgimiento se inicia cuando el primer sello se abre. ¿Quién abre el primer sello? Hemos dicho, Cristo. Es decir, Dios, cuando la Biblia dice salió venciendo y para vencer, Dios le da el permiso Amén. De que esto suceda. Vale, ahora sí. O sea, él puede tener un plan extraordinario, lo que quiera, muy bien planeado. Vale.
pero le tiene encerrado un sello de cera y no pueden hacer nada. De hecho, la Biblia dice que hay quien al presente lo retiene. Eso da para un mensaje. Es decir, aunque quisiera, no puede. O sea, aunque Satanás hoy día quisiera hacer, mañana, o bueno, esta noche, quisiera hacer algo, si la iglesia está aquí, él no puede hacer nada. Él no puede levantar, porque el anticristo no es una persona, es una persona que será poseída por un espíritu. No es Satanás mismo. O sea, el anticristo no es Satanás mismo. Te entiendo. Es un hombre que a causa de su pecado, que en la teoría de su pecado pueden ser muchas, yo me inclino a que uno de sus pecados, porque ningún ser humano puede ser poseído a menos que no se le dé lugar al diablo. No porque, por ejemplo, una persona no tenga Dios, o como se suele decir, no sea cristiana, ya tiene que estar poseída. No, señor. Hay gente que no es cristiana y no por eso está endemoniada, no por eso tiene demonios. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estoy siendo claro? De acuerdo, totalmente, claro. Entonces, ¿qué le da ¿cómo lo diría yo? ¿Qué le da permiso a un diablo para poseer a un ser humano? Bueno, pues los pecados, darle lugar al diablo. Bien, ahora, ¿qué clase de pecados no cometerá este personaje que le da tanto lugar a Satanás como para entrar en él un espíritu, que el espíritu del anticristo no es un demonio normal, porque hay rangos. O sea, en temas de demonología hay rangos. ¿Por qué hay rangos? Por la rebelión. Y ahora vuelvo a decir, ¿cómo trabaja Satanás? Satanás está obsesionado con parecerse a Dios. O sea, yo estoy preparando un mensaje, ya lo tengo casi listo, que se llama La obsesión de Satanás. Lo estrenas aquí, ¿eh? Ah, vale. La obsesión de Satanás. Te ha escuchado la audiencia de que te has Vale. Bueno, pues mira, el otro día lo anuncié en la iglesia de Alcañiz, pues ya tendré que compartirlo aquí. O sea, Satanás está obsesionado con parecerse a Dios, no con ser Dios, ¿eh? Sí, en poder, en autoridad. ¿Sabes por qué no quiere ser Dios? Porque el mismo Satanás sabe que como Dios nadie puede ser. Por eso él dijo, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios estableceré mi trono, a los lados del norte me sentaré y seré semejante al Altísimo. Y él mismo cita, seré parecido a él. Porque hasta el mismo Satanás sabe que como Dios nadie puede ser. Amén. Que a lo máximo que puede llegar una criatura es ser parecido, ser semejante al Altísimo. Y él siempre ha querido ser como él, por eso nos odia a nosotros. Una pregunta, Emilio, ¿tú has invitado a Satanás alguna vez a tu casa a comer con él? Perfecto. ¿O has tenido una conversación y no os habéis entendido y os habéis enfadado? No hablamos el mismo lenguaje. Vale. ¿Acaso le tiraste del cielo? No, pero me hubiese gustado. Pero ¿y por qué te odia tanto si no le has hecho nada? Porque tengo un padre que me quiere mucho. Ay. La pregunta, fíjate, ¿por qué nos odia tanto el diablo al ser humano? ¿Qué le hemos hecho nosotros? Si no le hemos hecho nada, si nosotros no le tiremos del cielo. Es que le apostó todo por ser semejante al Altísimo. Qué bien, sí señor. Llegó un momento en que Génesis, capítulo 1, verso 26, escuchó a Dios decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, el diablo no se lo pudo creer. Dijo, vamos a ver, yo he apostado todo por ser parecido a él y lo he perdido todo. ¿Quién es esta criatura que de gratis se lo da? ¿Sabes por qué nos odia el diablo? Porque somos el sueño que él siempre quiso ser. Qué bien, aleluya, qué bueno. Nos envidia a ya no poder más. Cuando el diablo dice, no vales, no sirves, hay gente que es atormentada por el diablo, no sirves, no vales, nadie te quiere, quítate la vida, dile al diablo, ¿no te gustaría? Lo poco que tienes lo apostarías por estar 5 minutos en mi piel. Le encantaría al diablo estar en nuestro pellejo.
Amén. Mira, así, calvito y todo, me envidia el diablo. Me tiene una envidia que ya no puede más. ¿Por qué? Nos envidia. Porque lo que se vive siendo semejantes a Dios, ninguna criatura celestial, ninguna criatura diabólica jamás lo va a vivir. Ser semejante al Altísimo es un premio que hemos recibido de gracia, que cuando nosotros lo pensamos, ¿cómo es posible que haya gente que se crea la mentira de que Dios no te ama, de que Dios la tiene tomada contigo? ¿Cómo nos creemos esa mentira si somos algo especial para Dios, somos semejantes a Él? Y siendo semejantes vivimos cosas como, por ejemplo, que Dios nos perdone. El perdón es una experiencia que le encantaría vivir a Satanás. No puede vivirla. La fe, los actos de gracia, la salvación. Fíjate, ellos por un solo pecado y están destinados al lago de fuego. Dice que el lago de fuego está preparado para Satanás y sus ángeles, es decir, para él por rebelarse, y todos los que se rebelaron con él, para ellos es que está preparado el lago de fuego. O sea, Dios no envía a nadie al lago de fuego. Quien se va ahí es porque se va solito. Ese sitio está preparado para Satanás y sus ángeles. Amén. Fíjate, por un solo pecado de rebelión. Sí, señor. Por uno. ¿Y cuántos pecados cometemos los seres humanos? Y Dios no nos ha destinado al infierno. ¿Por qué? Porque el perdón es un acto de la gracia divina. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es vuestro, es un don de Dios. Amén. Es decir, que para entrar en la habitación de la gracia y ser perdonados, tenemos que tener la llave de la fe. Sí, por gracia sois salvos, pero no sois salvos a menos que entréis por medio de la fe. Es decir, nadie entra en la habitación de la gracia a menos que no tenga la llave de la fe. Y según Hebreos, la fe es algo, está relacionado con el futuro y con lo invisible, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, los seres angelicales no viven por fe, porque no están sirviendo a alguien que no ve, están sirviendo a alguien que ven. Y no tienen nada que esperar, porque ya todo lo tienen. Entonces, al no vivir por fe, por eso la Biblia dice, por fe andamos, no por vista. Y bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Como ellos no viven por fe, no tienen la llave de la fe, no pueden entrar en la habitación de la gracia, por lo tanto no pueden ser perdonados. Por eso nos envidia tanto el diablo, porque él no conoce, él no sabe la experiencia de que cuando pecamos, venimos delante de Dios arrepentidos y le decimos, Señor, perdóname. Y muchas veces derramamos toda nuestra alma. Y lo que sentimos, no sabemos cómo, pero lo que antes nos atormentaba, nos quitaba el sueño, nos robaba la paz, de pronto nos invade una paz, una tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento. Señor. Y si tuviéramos que poner en palabras esa experiencia, es como si Dios nos estuviera diciendo, he visto tu corazón arrepentido, de verdad, tranquilo, mi niño, tranquilo, mi niña, todo está bien. Y te invade una paz. Eso jamás lo puede vivir el diablo. Y como existe una jerarquía de angelicales, querubines, serafines, arcángel, ángeles, él también tiene su jerarquía. Quiso parecerse a él y no pudo. Como no pudo parecerse a él, le imitan todo. Dios tiene ángeles, arcángel, serafín, querubín, él tiene principados, potestades, huéspedes en las regiones celestes. Está obsesionado con parecerse a él. Quiso el cielo, que es el trono de Dios, y no pudo. Entonces se quedó con la tierra. Y en la cruz Cristo le derrotó. Y ni tuvo ni el cielo, ni tuvo la tierra. La Biblia dice, el cielo es el estrado, el cielo es el trono y la tierra el estrado de sus pies. Quiso el trono y no lo consiguió. Quiso el estrado de sus pies y tampoco lo ha conseguido. La Biblia dice que Dios llama a una ciudad en el mundo, la llama su ciudad, Jerusalén, la ciudad del gran rey. Fíjate que Satanás quiere
está enfocado en esa ciudad. No es casualidad que el mundo entero esté en contra de Israel. Básicamente ya no es una cuestión de etnia, de judíos, tal. Más bien es el lugar, el territorio. Si pudieran tirar 2 bombas atómicas, una bomba atómica, que dicen que Israel es como el estado de Nueva Jersey, tiran una bomba atómica como las de 1945 en Nagasaki, Hiroshima, y la destruyen, lo harían, pero no pueden tirar una bomba atómica y destruir la tierra de Israel. ¿Sabes por qué? Porque hay ciertas profecías escatológicas que se tienen que cumplir en esa tierra, y esa tierra no va a ser destruida. Y no hablamos en cuanto a personas, ya mismamente en cuanto a la tierra no puede ser destruida, porque allí Dios tiene que establecer un reino, que es el reino milenial. Allí establecerá un trono, allí va a levantar una ciudad, va a reconstruir de nuevo Jerusalén, y desde allí va a reinar por 1000 años. Va a demostrar al mundo que aunque no ha existido un gobierno que haya sido capaz de establecer paz y haya podido gobernar con rectitud y con justicia, Cristo durante 1000 años va a demostrar al mundo entero que sí se puede, que aunque se viva en este planeta Tierra, sí se puede reinar con paz, con justicia y con verdad. No hemos encontrado en el mundo, en los más de 6000 años de historia de la humanidad, un gobierno que haya traído justicia, paz y equidad al ser humano. Pero durante 1000 años va a demostrar Cristo que sí se puede, que hay alguien que sí es capaz de hacerlo, y ese será Cristo, que la Biblia lo llama el Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Amén. Y como no ha podido el trono ni el estrado de sus pies, se ha enfocado en la ciudad del Gran Rey, Jerusalén. Por eso me encanta cuando Netanyahu, el ministro de Israel, subió, y en las Naciones Unidas él leyó un pasaje bíblico. Y cuando los esparcidos seáis reunidos, nunca más seréis esparcidos. Y se cogió y se bajó. Fue una ofensa para todos los oyentes, porque era como decir: no nos podéis sacar, porque Dios tiene un plan con esa tierra. Por eso Israel, mira, la sabiduría que hay en cuanto a ciertos avances tecnológicos no es casualidad. Ellos tienen, la llaman, creo que es que no recuerdo bien, no sé si es algo de hierro, puede ser, es la cúpula de hierro. Bueno, bien. Que destruye todos los misiles antes de que toquen la tierra de Israel. Y es que no hay nadie en el mundo que pueda copiar esa tecnología. Pero escuchen, es que la Biblia dice que Miguel, que es un arcángel, dice que pelea de parte del pueblo de Israel. O sea, esa tierra no puede ser destruida porque Dios ha dicho que Él va a establecer allí el trono. Ni 100 bombas atómicas llegarían a la tierra de Israel. ¿Qué pasa? Que Satanás está obsesionado con esa tierra. Por eso cuando envía ese espíritu que posea a ese personaje, que se levante con una sabiduría increíble. Yo no sé cómo, pero él va a responder a por qué millones de personas han desaparecido en la tierra. No sé qué explicación va a dar, pero vaya que a gran parte del mundo va a convencer. Él va a presentar un plan de gobierno. Claro, como el mundo a causa del arrebatamiento es un caos total, cada uno presentará su plan de gobierno. Él presenta el suyo, y Daniel 9:27 creo que es que dice: confirmará el pacto con muchos. Cuando habla de confirmar el pacto, espérate, voy a leerlo. Daniel capítulo 9, verso 27, creo que es. Porque como no tengo mis notas, yo acostumbro a predicar con mis notas muchas veces, como manejo mucha información. Daniel capítulo 9. Sí, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La palabra confirmar, fijaros, tiene la idea en el hebreo es obligar, pero verán, no obligar en el sentido castellano que nosotros entendemos. O sea, porque yo te obligo a hacer algo. Cuando se obliga a una persona a hacer algo no tiene opción, ¿verdad? Bueno, pues aquí la palabra confirmar, que en el hebreo tiene una connotación de obligar, no es obligar de que tienes que hacerlo sí o sí porque si no te mato.
la palabra obligar es a nivel personal. Se sentirán ellos mismos obligados en firmarlo. Es decir, vamos a ver, es que nadie ha presentado mejor plan de gobierno. No sé si estoy siendo claro. Sí, bastante. Es como decir, lo has explicado tan bien que no tenemos otro remedio que firmarlo. Dentro de lo que había, se sentían obligados a coger eso porque era lo mejor. ¿Por qué? Porque eres el mejor. Bueno, pues él presenta un plan de gobierno y la gente dice, no hay otro plan de gobierno, porque hay una sabiduría que es satánica, es diabólica, es animal, es terrenal, que será depositada en él, que por eso el jinete blanco, nos vamos a quedar con el primer sello, sí. Por eso es que tiene un arco que no tiene flechas. ¿Y sabes de qué nos habla? De que tiene un arco era un arma de guerra, y Daniel nos habla de que él honrará la fuerza militar. Pero cuando nos habla de que no tiene flechas, nos habla de que aunque él sea un personaje que honre la fuerza militar, todo lo que va a conseguir no lo va a conseguir con armas. Lo que va a conseguir, lo va a conseguir hablando. Por eso Daniel capítulo 7, creo que es el verso 11, que nos habla de los cuernos que hay en la bestia. Capítulo 7. Sí, Daniel capítulo 7, verso 8, mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno de ellos salió, dice que tenía boca y hablaba grandes cosas. El anticristo no va a conseguir nada a base de golpes, lo va a conseguir todo con su palabra. O sea, va a ser un orador excelente, va a tener una fraseología increíble. De hecho, tendrá una sabiduría, será tan sabio que él mismo, hay un texto en Ezequiel que dice, porque te crees más sabio que Daniel. Es decir, Daniel fue un entendido en enigmas y misterios, fue el más sabio de toda la Biblia, pero él dice, te crees más sabio que Daniel. Es decir, eres tan sabio que te crees más sabio que Daniel. Y todo lo va a conseguir hablando. Hitler no dio un golpe de Estado. Un ejemplo, Hitler no dio un golpe de Estado. A Hitler lo votaron. Porque él planteó un plan de gobierno en Alemania, que los judíos eran un estorbo, que habían quitado todo el trabajo, que habían que ser erradicados. Habló de la raza aria, habló de una raza única, y su presentación del Tercer Reich lo llevaron a cabo. Y el Holocausto es historia, aunque muchos negacionistas lo duden, ahí está la historia. Entonces será un líder que presente. Cuando dice que salió venciendo y para vencer, es que Dios le da el permiso para que lleve a cabo todo. Pero aunque Dios le da el permiso para que lleve a cabo todo, ese es el principio de la película, que resulta que el final de la película, ¿sabes cómo acaba este personaje? Es el primero que es lanzado al lago de fuego. El primero. ¿Sabes quién va a estrenar el lago de fuego? No es Satanás. Quien va a estrenar el lago de fuego se llama Anticristo. El Anticristo es el primero que va a estrenar el lago de fuego. Le permite Dios porque sabe el final de la película. Le permite Dios porque hay una serie de juicios que se pueden dividir en series de 7 y 7, 23 juicios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira. Los sellos desvelan la ira de Dios, las trompetas anuncian la ira de Dios, las copas derraman la ira de Dios. Hay una serie de 21 acontecimientos que ocurren en la tierra, que es la culminación de los juicios de Dios que vienen, que se llama el gran día de la ira de Jehová. Son la ira a este mundo. Es que Dios va a terminar con todo. Ahora es un caos y no vemos solución. Tranquilo. Muchas veces creemos que la maldad siempre va a ganar, ¿verdad? Tranquilo, que la maldad tiene los días contados. Qué bien. Cuando Dios va a traer justicia y no la vemos pronto, tranquilo, que todo lo que el hombre siembre lo va a cosechar. Y Dios permite al anticristo hacer todo eso porque él sabe el final de todas las cosas. Hay una serie de juicios, pero gracias a Dios que la iglesia ya no está aquí. Amén. Amén. ¿Ves comentándome algo? ¿Doy un trago de agua? Sí, yo creo que bueno, tenías por ahí las dos preguntitas para responderle a nuestro hermano Molins
Ya no recuerdo. Bueno, las Sí, preguntas eran, ¿vale? Sí, eran dime, acerca dime. de las fiestas, ¿no? Sí, era lo tenía yo, bueno, Las fiestas de Levíticos. te lo he mandado, Sí, lo sí, podemos sí. leer. Sí, Lo podemos leer si quieres. A ver, sí, sobre las 7 fiestas de Dios, Levítico 23, y los 75 días antes del milenio. bien. Las fiestas de Jehová, de Levítico 23, la Biblia dice que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Entonces, todo lo que acontece en el Antiguo Testamento es una sombra que apunta a Cristo. Digamos que la Biblia lo llama el tipo y el antitipo. Digamos que lo que ocurrió en la vida de José sería un tipo de Cristo. ¿Por qué? José fue vendido por sus hermanos. Jesús fue vendido por los judíos y Jesús era judío. Él fue vendido por monedas de plata, Cristo también. Entonces, ahí se dijo, a José se le dijo, acuérdate cuando estés, él dijo, acuérdate cuando estés delante de Faraón. A Cristo le dijeron, acuérdate cuando vengas en tu reino. Hay una serie de cosas que ocurren que apuntan a Cristo. Cuando, por ejemplo, Abraham lleva a Isaac a sacrificar y dice, Jehová Jireh, él se proveerá cordero, es en un monte donde no se le permitió que el padre bajara el cuchillo y muriese Isaac, pero en ese mismo lugar donde un padre no le permitió, porque era el tipo y el antitipo, hubo en ese mismo monte, Cristo murió en el Calvario. Es decir, cuando dice se proveerá cordero, estaba diciendo, apuntaba a lo que ocurriría en la cruz del Calvario. Entonces, todo lo que pasa en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que ha de venir. Las fiestas de Jehová también. No son las fiestas de Israel, son las fiestas de Jehová. Israel tiene más fiestas aparte de estas. Israel tiene la fiesta del Purim, que es prácticamente un carnaval. Son 2 días de luto y 3 días de carnaval. Pero son fiestas. Pero estas fiestas de Levítico se llaman las fiestas de Jehová. Todas estas fiestas apuntan a Cristo, que es Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, expiación y tabernáculo. Son 7 fiestas. Las 7 fiestas de Jehová. Todas estas fiestas apuntan a Cristo. Para hacer un resumen rapidito, que algunas tienen que ver con escatología, con este tema que estamos hablando, la fiesta de la Pascua es que se escogía un cordero, se escogía minuciosamente un cordero, se mataba un día específico de Nisan, justamente se sacrificaba, y no es casualidad que ese mismo día que celebraban la Pascua, donde la gente mataba corderos que habían escogido, ese mismo día en la cruz, mientras todos celebraban, los judíos celebraban la matanza de corderos, en la cruz ese mismo día estaba muriendo el cordero sin mancha que quitaba el pecado del mundo. Entonces la Pascua, la fiesta de la Pascua, nos estaba hablando, aunque en el Antiguo Testamento no se entendía, pero luego vino la persona de Cristo y todo se entendió. Pascua nos está hablando de la muerte de Cristo, igual que se mataba un cordero, en ese mismo día murió Cristo, que era el cordero que quitaba el pecado del mundo. Los demás corderos los tapaban, Cristo con su sangre los quitó. Luego está hablando de los panes sin levadura, que nos habla de su cuerpo, las primicias, que nos hablan de la resurrección, Pentecostés, que Pentecostés significa 50, que es decir, 50 días después de la resurrección el Espíritu Santo vino, y no es casualidad que 50 días después, que es la fiesta de Pentecostés, es la llegada del Espíritu Santo. La próxima fiesta a nivel profético en cumplirse es la fiesta de las trompetas. ¿Y sabes cuándo se inicia la fiesta de las trompetas? En el arrebatamiento de la iglesia, que vendrá ¿con qué? Con sonido de trompeta. Con sonido de trompeta. Ahí se cumple, se da como inicio la fiesta de las trompetas. Luego la expiación tiene que ver cuando Dios expíe todas las cosas y acabe con toda la maldad. Y luego los tabernáculos, la palabra tabernáculo tiene que ver con lugar de habitación, cuando Él venga y habite en el reino milenial. Es decir, las fiestas que yo
recomiendo a toda la audiencia que la lean despacito, Levítico 23, todas esas tienen un cumplimiento en la persona de Cristo, desde que Él vino, su vida, bueno, más bien su muerte, su resurrección, y cuando Él regrese a por su iglesia y establezca el reino milenial. Todas esas fiestas. Fíjate, no es casualidad, 7 fiestas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira. El número 7 en la Biblia es un número de perfección. Perfección, número perfecto. Porque todo lo que Dios hace es perfecto. Amén. La siguiente pregunta era los 75 días de transición. Bueno, lo que se llama gran tribulación se compone en 7 años. Esos 7 años los divide Dios, o los divide la Biblia en 2 mitades. 3 años y medio y 3 años y medio. Es decir, 3 años y 6 meses y 3 años y 6 meses. Una división se divide más que nada para que podamos entenderlo, ¿vale? ¿Qué pasa en una cosa y qué pasa en otra? A veces la Biblia no habla de mitad y mitad. La Biblia, en vez de llamarlo 3 años y 6 meses, los traduce a días, 1260 días, 1260 días. ¿De dónde sacamos los escatólogos de que hay 75 días que tienen que haber ahí incluidos? Bueno, porque como hablamos de días en Daniel, en el último capítulo de Daniel, que es el capítulo 12, los últimos versículos, dice el 12, bienaventurado el que espere a 1000, bueno, vamos al 11, dice, del tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿No eran 1260? Aquí dice 1290. Mira el versículo siguiente. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad en el fin de los días. Verso 12. Bienaventurado el que espere hasta 1335 días. 1335 días. Esos días están relacionados a los 7 años últimos que se llaman de la gran tribulación. Esos 7 años son 1260 días, 1260 días. Componen 7 años. Pero aquí nos habla de 1290 y 1335. Es decir, que en una de las mitades hay 30 días más y en otra de las mitades hay 45 días más. Que 30 y 45 suman 75. Ahí están los 75 días de transición, que se llama. En esos 75 días que dan para 3 estudios, pues para hacer un resumen rápido, pues hay una serie de acontecimientos como la preparación que hay en la tierra antes del reino milenial, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, de los mártires que han muerto en la tribulación, y algo muy importante es el juicio a Israel y el juicio a las naciones en Joel capítulo 3. La iglesia está en el cielo, pero aquí ocurren una serie de cosas. Entre muchas cosas que ocurren en los eventos escatológicos, habrá un juicio contra Israel por no haber reconocido el tiempo de la venida, habrá un juicio con las naciones que se levanten contra Israel, porque cuando la iglesia sea arrebatada, Dios, digamos que ahora estamos jugando un partido de fútbol y la iglesia está jugando el partido. Pero cuando la iglesia se siente en el banquillo, que es cuando sea arrebatada, sale a jugar el partido Israel. La gran tribulación, la iglesia no está, quien juega el partido es Israel. O sea, ¿y por qué juega el partido Israel? Porque Dios tiene que terminar un plan que tiene con ellos. Él prometió que tenía un plan que lo iba a cumplir de principio a fin. Ese plan lo resumió Dios, lo metió en 490 años, que son las 70 semanas de Daniel. Se han cumplido de ese plan 483 años. Falta una semana que equivale a 7 años, que curiosamente son los 7 años de la gran tribulación. Por eso no se ve a la iglesia por ningún lado, porque los 7 últimos años de la gran tribulación es la culminación de Dios, de su plan con Israel.
Por eso es que Israel está en esos 7 años. Mientras ocurre todos esos planes, hay 75 días donde se realizan una serie de cosas como las que te he dicho. No tienen que ser a nivel, digamos, de hoy 75 días en adelante, no. Son salteados una serie de cosas que confortan 75 días. Vale, vale. Se habla siempre y se dice siempre de posible salvación en lo que es en el tiempo de escatología. Sí. Yo estaba pensando ahora mismo que tú decías el desorden y lo que acontecerá cuando la gente vea que, por ejemplo, tus vecinos, los que viven ahora al lado tuyo, que seguramente que la habrás evangelizado y seguramente que le habrás hecho referencia del arrebatamiento. De hecho, tengo uno, bueno, en el cuarto vivimos 4, uno son musulmanes, pero los otros 3 somos cristianos. Vale. Pues cuando el musulmán no os vea ninguno de los 3 que estáis por ahí, que sois cristianos, seguramente ahí habrá ese momento de reflexión, habrá ese momento de decir, hostia, no he creído y está aconteciendo y ha acontecido. Ese hombre vendrá a un posible arrepentimiento. ¿Vale? Sí, claro, vamos a ver, aunque el anticristo habrá salvación y si hay salvación, vaya, yo he escuchado que sí, ¿vale? Por todos los invitados que he tenido. Pero ¿cómo será esa salvación? ¿Qué momento es en el que él podrá ser salvo? O sea, a ver, salvo, vivir en esa eternidad. Va a ser muy complicado ser cristiano en esa época. ¿Ah, sí? Porque, a ver, habrá gente que sí sea convencida por el diablo o por el anticristo, pero habrá gente que ya se le haya predicado el evangelio, que no quiso obedecer y ahora digan, pues lo que decía era cierto, ¿no? Lo que me decían era verdad, la Biblia era cierto. Y hay gente que se arrepienta. Ahora, ser cristiano en esa época va a ser completamente diferente, completamente distinto a lo que es ser cristiano ahora. Vamos al tema de llegar a ser salvo y no ser condenado. Claro, es que se seguirá predicando el evangelio. De hecho, Dios levanta 144.000 escogidos de Israel para predicar el evangelio. Todo eso lo sabemos. Entonces, cuando se predique el evangelio, habrá gente arrepentida. Para hacer una idea de cómo es ser cristiano en esa época, Mateo, capítulo 24, es el primo, es el hermano de gemelo de los sellos de Apocalipsis. Sí, lo explica. Es el sello. Bueno, pues. Pero yo lo que quiero saber es si la iglesia hemos sido arrebatada y ya estamos en el cielo. Sí. Amén. El que se arrepienta en esas predicaciones de los 140.000 y los 2 testigos. No son iglesia. No son iglesia. No, claro, la iglesia empieza en la avenida en Pentecostés, en la venida del Espíritu Santo, se cierra con el arrebatamiento. Eso es iglesia. Lo demás no es iglesia. Ellos no son parte de la iglesia. La iglesia ya ha sido arrebatada. De hecho, yo ahora no necesito dar mi vida como mártir para ir al cielo. Pero según Mateo, capítulo 24, y Lucas, capítulo 21, Apocalipsis, capítulo 6, será precio de quien quiera ganar su vida, la perderá. O sea, será a precio de muerte ganar el alma. O sea, será a causa, para entrar al cielo te van a tener, literalmente te van a tener que matar. Y hasta ese momento lo que vas a sufrir no va a ser normal. Persecuciones, presos por ser cristianos, torturas, desengaños, se levantarán falsos maestros, falsos profetas, tráfico de humanos, de cristianos, va a haber de todo. O sea, ser cristiano ahí se va a convertir en un caos. Es ser cristianos como en tiempos de Roma, donde los tomaban, los prendían en aceite y los quemaban vivos, o los vestían de pieles y los tiraban a los perros hambrientos. Ser cristiano en esa época será algo terrible. No es ser cristiano como ahora, bueno, luego yo me arrepiento y ya pues luego voy al cielo. No, es que así no funciona. Pero sí habrá salvación, sí. ¿Habrá un límite? Claro.
hay un límite, mientras se desatan los sellos, vemos que Dios está diciendo, y ellos no se arrepentían de sus pecados y sus maldades. Es decir, que si mientras se abren los sellos, sobre todo léelo en la apertura del sexto sello, cuando hay un terremoto, en vez de aclamar a Dios, fíjate, el terremoto será tan grande que el cielo será conmovido y van a ver a Dios sentado en el trono. ¿Y saben lo que van a decir? Dice, levantaron el puño contra él, blasfemaron, se escondieron en cuevas y pidieron a la naturaleza que los guardara. O sea, la gente viendo a Dios no se va a arrepentir y le va a blasfemar. Luego, en las trompetas, que los juicios son más fuertes, ven a Dios claramente y en vez de pedir auxilio y arrepentirse, ¿saben lo que hacen, Emilio? Ruegan a demonios, literalmente. Y aún así, Dios todavía les estaba dando opción de arrepentirse. Y con los sellos no quieren, con las trompetas no quieren. Cuando se derraman las copas de la ira, que ya son juicios a nivel mundial, Dios detiene la salvación. Ya nadie se puede arrepentir. Que es cuando se cumple, les envía un poder engañoso. No sé si han leído ese texto. No. Para que crean a la mentira. Y uno dice, ¿cómo que envía un poder engañoso para que crean a la mentira? Ya les ha dado el tiempo de la gracia con la iglesia. Les ha dado el tiempo 144.000, los 2 testigos. Les ha dado los milagros que va a haber a nivel visible, señales en el cielo, señales en la tierra, señales en el mar. Les ha dado los sellos, les ha dado las trompetas, les ha dado intervención angelical, les ha dado todo lo que es posible para arrepentirse. Y cuando el mundo dice, ya no queremos, entonces Dios cierra la llave de que la gente se pueda arrepentir. Y las copas de la ira es un juicio mundial que acaba con todo. Entonces, mientras están los sellos y las trompetas, hay oportunidad. En las copas de la ira, que la Biblia lo llama las plagas postreras, ahí ya nadie se arrepiente. Bueno, se puede arrepentir, pero no hay posibilidad de aceptarlo por parte de Dios. No, la Biblia habla que ya hay, en esa época, que la primera plaga son úlceras que vienen por todo el cuerpo, el sol quemará a la gente. En esa época ya no se habla de, ya no hay, si hubiera un destello de arrepentimiento, Dios lo hubiera resaltado como las trompetas y en los sellos. Pero al igual que mientras se derraman los sellos y las trompetas, hay gente que se arrepiente, pero hay otros que no quieren, que altercaban con Dios, en esa época ya no hay vestigios de arrepentimiento. Por eso se cierra ahí. Amén, gloria a Dios. Pues, amigo mío, la verdad es que la audiencia, los que te han estado escuchando y viendo... Yo no lo sé el tiempo que hemos estado, por eso te he dicho una charla, me he sentido muy a gusto. No, es normal en ti. Si la iglesia, si la audiencia quiere algún día un tema en concreto, pues desarrollamos ese tema en concreto, 40, 50 minutitos. Yo lo que sí te voy a pedir es que hablemos los dos, ¿vale? Sí. Y porque, ¿sabes qué pasa? Que me gustaría tocar este tema para darlo, pero como tú lo das. Porque es que de la manera que tú lo das, lo haces muy, muy comible. ¿Vale? Lo haces muy, muy ameno, y me gusta. ¿Vale? Yo lo hablamos los dos si quieres y a ver cómo podíamos dar... podemos empezar, por si quieres, por los sellos. Sí. Damos los 21 sellos. Bueno, los 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas. Sí, 7 juicios, ¿vale? Los 21 juicios, perdón. Lo miramos a ver cómo lo podríamos hacer. ¿Vale, Eugenio? Si te parece, ¿vale? Porque yo creo que el tema es interesante. Y es bueno de mandar esta reflexión porque es mucho lo que nos jugamos. Sí, porque el tiempo, a ver, estamos viendo, y mira, cierro la Biblia, estamos viendo que cada vez el mundo va a peor. Exactamente. Y esto en cualquier momento se termina. Sí. Dice, hay un texto que dice, se tocará la trompeta. No dice, voy a intentar convencer, no, se va a tocar. O sea, el arrebatamiento va a suceder y ya está todo listo y preparado para que la iglesia sea arrebatada. Por eso yo quiero invitar
que si te quieres librar de los juicios que vienen, que no te dejes engañar con, bueno, luego si viene Dios, cuando venga, pues ya me arrepiento y ya me cortan la cabeza, dicen algunos, y voy al cielo. No funciona así la cosa. Hoy es día de salvación, te dice Dios. Amén. Hoy es día de oportunidad, que da igual lo que hayas hecho. Mira, lo voy a volver a decir, quiero que, por si alguien se siente, le golpea a Dios el corazón, no importa lo que hayas hecho, Dios te ama. Y Dios te invita a comenzar de nuevo, una nueva etapa, una nueva época. Y Dios cuando te perdona, olvida tus pecados. Por eso yo te invito a que te acerques a Dios, a que la escatología la estudiemos. Es muy bonita porque nos llena de esperanza, porque a mí me llena de esperanza porque me dice que ser cristiano merece la pena, porque hay un buen final para el hombre de paz. Por eso es bueno estudiar la escatología, para no ser engañados, pero no la vivas. Estúdiala, pero no la vivas. Exactamente. Es lo que yo te iba a decir, ¿no? Que aparte de estudiarla, hay personas en las cuales me puedo incluir yo, que quizás no alcanzamos a tener la capacidad de poder desglosar todo lo que Apocalipsis nos da, ¿vale? Entonces es bueno tener a hombres como tú, que lo hacen tan ameno, que lo hace tan, vuelvo a repetir mi palabra, tan comible, tan aceptarlo, ¿vale? Y es bueno, Eugenio, porque es bueno tener temor. Claro. Es bueno tener temor a cosas malas, a cosas que Dios no ha preparado para nosotros. Y tener en cuenta eso, de que como Dios no lo ha preparado para nosotros, luchemos para no tener que vivirlas. Amén. Así que, amigo mío, muchísimas gracias y lo bien, dicho. ¿Me permites hacer publicidad? Venga, vale. Por si alguien se ha quedado con alguna duda, porque puedo estar equivocado, en mi canal en YouTube, yo tengo un canal que se llama Eugenio Canal Oficial. El logotipo verán así negro, con las letras Eugenio Canal Oficial. Ahí tengo todo el seminario, bueno, ahí pueden encontrar un montón de material, diferentes sermones, estudios, y ahí tengo una lista de reproducción que se llama Seminarios Escatológicos. Y ahí tengo los 21 estudios que he dado en la iglesia de Alcañín, pero lo tengo con diapositivas, con vídeos, con imágenes, con textos. O sea, no solamente lo pueden escuchar, que lo pueden ir viendo y comprobando. Así que si alguien quiere, tiene alguna duda y le apasiona este tema, Eugenio Canal Oficial en YouTube. Y en TikTok, que esto ya me lo ha pedido el Conquistando Corazones, el hermano Juan de Barcelona, que me dijo, hazte uno, por favor, porque en un futuro tenemos que hacer directos. Me llamo en TikTok El Rincón de Eugenio. Así que te invito, solo subir reflexiones y cositas. Ya llevamos... Entonces tengo que entender que lo del Rincón de Eugenio es lo que te ha provocado a cambiarte de sitio en el cuarto. Ah, mira, es que me tengo que quitar de la ventana porque hacen mucho ruido. Digo, me voy aquí, me pongo un ventilador que lo tengo debajo de la mesa. Pues, vamos a ver. Pero escucha... Cuando te pongas el título Eugenio González te cambias de sitio, pero ¿sabes por qué? El Rincón te queda ¿sabes de dónde? Sitio. No, mira, nunca lo he dicho. Te voy a decir de dónde viene lo del Rincón de Eugenio. Porque siempre que me quiero hacer un estudio amplio, me dejaban en un rincón. No, en un rincón. Y si no me ocupaban la niña en la habitación, luego el niño. Y poco a poco en un rincón. Y créeme, te voy a echar la foto. Estoy en un rinconcito y ahí lo llamo Rincón de Eugenio. Pues nada, amigo mío, lo dicho, miramos a ver cómo podemos cuadrar eso y lo hacemos, no sé, un programita a la semana o no sé, lo miramos, ¿vale? Pero ¿vale? No